natural en la vida. Maybe not always, Quizás no siempre. and maybe you're not at that point right now. O quizás no estás en ese punto ahora mismo. But if you're not right now, at some point you will be. Pero si no estás en ese punto ahora mismo, en algún momento sí estarás. You'll just feel isolated from everybody Vas a else. sentir aislado de todos los demás. There was probably hundreds of people that climbed that mountain that day. Probablemente ayer hubo cientos de personas que estaban escalando ese cerro. But I felt isolated. Pero yo sentí aislado. The next thing I noticed Lo What- siguiente que vi was my insignificance. era mi propia insignificancia. Here I was at the bottom of this mountain, Aquí estaba yo abajo al pie de ese cerro and you could see the rocky peaks at the very y se top. podía ver las rocas arriba, But I couldn't see anybody in front of me pero no veía nada enfrente de mí, or behind me, ni nadie detrás de mí, and I could just see trees around me y solo había árboles que me rodeaban. and the top of this mountain. Y la cima de esta And I montaña. was like a little ant, Yo era como una pequeña hormiga and I felt my insignificance. y sentí insignificante. A few minutes earlier, I felt powerful, Unos minutos antes yo me sentía poderoso. maybe like an 18-year-old about to go to college. Quizás como alguien de 18 años que está a punto de entrar a la universidad. But as I started up that mountain, Pero empezando a subir esa montaña, I realized I was just one of millions. me di cuenta que yo simplemente soy uno de miles de millones. Another thing, as I was going up, I noticed, Después me di cuenta de otra cosa subiendo. look, I'm 47 years old. Miren, yo tengo 47 años. I experienced helplessness. Yo, Nobody can help me. yo sentí desesperación porque... No, helplessness. Sí, desesperación porque nadie podía socorrerme. There was nobody that could help me get up that mountain. No había nadie que podía ayudarme a subir ese cerro. It was all on my legs. Todo dependía de mí arriba de mis hombros. It didn't matter how strong my boys were, Sin importar lo fuerte que eran mis hijos, or how strong the other people with their little walking sticks o were. lo fuerte que eran las personas que andaban con sus pequeños bastones. I mean, we saw people that were mountain climbers in shape, Vimos gente que escalan montañas, gente en buen estado. but they couldn't help me. Pero ellos no podían ayudarme a mí. I was helpless. Yo no tenía socorro. I had to do it myself. Yo tenía que hacerlo solo. And you know, in life, a lot of times we feel that way. Y a veces en la vida suele ser que nosotros sentimos así. We feel that nobody can help us in our situation. Sentimos que nadie nos puede ayudar en nuestra situación. Or our problems are unique to us. O a veces sentimos que nuestros problemas son únicos para nosotros, nadie más lo vive. And nobody else can understand them like we do. Nadie más puede entender lo que nosotros vivimos excepto nosotros. You know what else I noticed was fatigue. ¿Sabes qué? Me di cuenta de otra cosa, la fatiga. After we went that first kilometer, Después de 1 kilómetro, el primero, it leveled off for about 200 meters se puso plano por unos 200 metros. and then started up Y again. luego empezó otra vez. I mean, I've climbed mountains before. Yo he subido cerros. I did a 40-kilometer mountain, 22 up, 22 down in one day. Hice una ruta una vez subiendo 20 kilómetros y bajando 20 kilómetros en un solo día. But it was like this, Pero se movía así. not like this. No así, derecha para arriba. And as we got into that second kilometer, Y llegando a ese segundo kilómetro, my legs were burning. mis piernas quemaban, Ay. ardían. I had quitting in my head. En mi cabeza yo estaba ya pensando en tirar la toalla. Like, do I really need to do this? Me estaba preguntando, ¿de verdad debo hacer eso? Do I really want to do ¿De this? verdad quiero hacer esto? You know, in life, we get tired. ¿Sabes que en la sometimes. vida nosotros nos cansamos a veces? Sometimes, for sure, in marriage, you will get tired. Hay momentos que hasta en el matrimonio te cansas. Marriage should not be based on love, El matrimonio on the feeling of love. El matrimonio no se debe basar en sentimientos como este concepto equivocado de que el amor es simplemente un sentimiento. Your marriage should be based on the commitment you made to that Tu husband or wife. matrimonio se debe basar en el compromiso que tú hiciste para con tu cónyuge. You stay married to somebody because you promised to stay married to that person. Tú
sigues casado con alguien porque prometiste estar casado con esta persona. Not because they're lovable No porque ellos son dignos de tu amor, or because they're beautiful o porque son hermosos, or because you don't argue. o porque no pelean. You stay married because you're committed. Te mantienes casado porque estás comprometido. And sometimes you get tired of raising your children. Y a veces puedes cansarte de criar a tus hijos. Sometimes we have one child who asks 1,000 questions a day. A veces hay un niño que pregunta 1000 preguntas por día. Our first 10 kids were easy. Nuestros primeros 10 hijos fueron fáciles. Por si acaso ellos tienen 14 hijos. And then we had Nino. Y después tuvimos a Nino. And finally, sometimes I'm just like, you used your quota of questions up. Y a veces le digo, ya llegaste a la cuota de preguntas hoy. No more questions today. No puedes preguntar más hoy. But sometimes you get tired. A veces te cansas. Whether it's study, Puede ser estudios. in spiritual life, Puede ser incluso disciplinas in your espirituales. marriage life, En tu matrimonio. in your raising your children, Criando tus in your hijos. work. En el trabajo. The next thing I noticed Lo próximo que that vi, happened, lo próximo que sucedió, I fell. me caí. I didn't want to fall, Yo no quería caerme, but I fell. pero me caí. You know, sometimes you just don't succeed at what you want to do. ¿Sabes qué? A veces simplemente no tienes éxito en lo que deseas. Sometimes you have a goal that you don't A veces reach. tienes una meta que no alcanzas. Sometimes you fall into something you don't want A to fall veces into. caes en algo en el cual no querías caer. Sometimes no matter what or how sincere you are, A veces, sin importar qué tan sincero eres, you trip up. te caes. And yes, twice I fell. Y sí, pues 2 veces caí. And you know what? There was no one there when I fell. ¿Sabes qué? No había nadie cuando me caí. I just had to deal with it myself. Simplemente tuve que superarlo solito. Another thing I noticed was the pressure. También vi otra cosa, la presión. Who was in front of me? ¿Quién estaba enfrente de mí? Who was behind ¿Quién me? estaba detrás de mí? What time is it? ¿Qué era la hora? If I'm gonna be torturing myself, Si yo voy a estar torturándome, then I have to get to this point entonces by 2 tengo o'clock. que llegar a ese punto antes de las 2. Because if I don't get there by 2, then I torture myself for nothing. Porque si no llego, me estuve torturando por nada. Because I wouldn't be able to see the laguna. Porque no iba a poder ver la laguna. And there was pressure. Y había mucha presión. Usually when you're climbing a mountain, there's no pressure. Normalmente cuando estás escalando una montaña, no hay presión. But for us yesterday, there Pero was. para nosotros ayer sí hubo. I also experienced the struggles of people that I love. También experimenté las luchas de gente que amo. I was hoping we could all go up together, Yo esperaba que todos estuviéramos juntitos, but I had my hands full, right? There was enough problems with myself. I couldn't help anybody else. pero yo estaba suficientemente ocupado, solo conmigo mismo no podía ayudar a nadie más. And I knew my boys were struggling. Y yo sabía que Some of them. mis hijos, algunos de ellos, estaban I luchando. mean, I dead sure knew Nacho was struggling. Y tenlo por seguro que sabía que Nacho estaba luchando. Do you know in life, you have to deal... Quiero videos, quiero videos. Ahora sí venía. In life, you're going to have to struggle with the struggles of people that you love. En la vida vas a tener que luchar y entrar en las luchas con la gente que tú amas. People that you love are going to struggle, Gente que tú amas van a luchar and you're not going to be able to do anything about it. y no vas a poder hacer absolutamente nada. And that's hard. Y eso sí que es difícil. Sometimes that's harder than your own struggles. A veces esto es más difícil aún de tus propias luchas. Like, I could deal with my struggles. Como por ejemplo, yo puedo I know where my limit is. lidiar con mis luchas. Yo sé cuál es mi límite. I can deal with my legs burning. Yo puedo lidiar con el ardor en mis piernas. I could deal with my thirst. We brought little teeny bottles of water. Puedo lidiar con mi sed. Llevamos unas botellitas tan chiquititas. But when somebody you love is struggling, Pero cuando alguien a quien tú amas está luchando, that weighs on us more than our own esto struggles. pesa sobre nosotros aún más que nuestras propias luchas. The last thing I have written down here that I noticed was towards the top, Lo último que tengo aquí escrito que me di cuenta es que cerca de la cima
Let me go back just for a second. Déjenme volverme atrás un rato. I had 3 Bible college friends that we worked together in ministry. Yo tuve 3 amigos que eran amigos del seminario bíblico con los cuales trabajábamos en el ministerio. So for several years we worked together. Y por muchos años nosotros trabajábamos juntos. One of those 3 friends, Uno de aquellos amigos they have 12 children, I believe. tienen 12 hijos, si no me equivoco, But his one son was born with a heart condition. pero uno de sus hijos nació con una enfermedad cardíaca del corazón. And before they could even take that baby home, that baby had to have heart surgery. Y antes de que ni siquiera pudieran llevar su bebito a la casa, tuvo que tener una cirugía del corazón. Before they ever held that baby, Antes de tener ese bebé en sus manos, that baby en had to sus have heart brazos, surgery. tuvo que tener una cirugía. The baby finally came home, Ese praise the bebé Lord, finalmente llegó a casa, gloria a Dios, but he had problems pero tuvo with his problemas heart. con su corazón. He had to go back several times for surgeries. Muchas veces tuvo que volver para hacer otras cirugías. He would have like a seizure, Él tenía convulsiones. Yeah. And when he was, I think he was 7 years old, he Y, died. y cuando él tenía, si no me equivoco, 7 años, falleció. And he never really talked, Y nunca llegó a hablar, but he was alive. pero sí estaba vivo, He interacted with everybody. interactuaba con todos. And then one day, he just didn't wake up. Y de repente un día simplemente no se despertó. That's a struggle of my friend Fue una lucha de mi amigo. that I feel. Y es algo que yo siento. The second of my friends, Uno más de ellos, de esos 3 amigos, el segundo, maybe the one to whom I was the closest, quizás el más cercano. we used to talk about having a big family. Hablábamos acerca de tener una familia grande. His wife was from a family of 12 Su kids. esposa venía de una familia de 12 hijos. We talked about having 10 or 12 kids. Hablábamos de tener 10, 12 hijos. He was the best man in my wedding. Él era el He stood up at my acompañante wedding. principal de mi matrimonio. And we were married 2 weeks apart. Y nos casamos solo con un espacio de 2 semanas, yo y después él. We got married 2 weeks before they did. Nosotros nos casamos 2 semanas antes que ellos. And we had our first children 2 weeks apart. They had theirs 2 weeks Y before us. nuestros hijos nacieron también dentro del espacio de 2 semanas. Ellos tuvieron su primer bebé 2 semanas antes que nosotros. But after that first baby, Pero después de ese primer bebé, when they were expecting their second cuando baby, estaban esperando su segundo bebé, they lost the second baby. perdieron al segundo bebé. And then they lost a third Y baby. luego una tercera pérdida. El And the- tercer bebé también lo perdieron. And then they lost a fourth Y baby. después el cuarto bebé también lo perdieron. And I'm not exactly sure how many miscarriages they Y yo no had, sé cuántas pérdidas sufrieron, but they never had another child. pero nunca volvieron a tener otro hijo más. And that weighs on me. Y es una lucha sobre mí. Of course, it's much harder for them, Me pesa sobre mí. Por supuesto es más difícil para ellos, but that is their path in life. pero fue su senda en la vida. And God gives grace for our individual weights. Y Dios nos da gracia conforme a los pesos individuales de todos nosotros. But when you see people you love hurting, Pero cuando ves gente que tú amas dolida, that hurts. eso duele. My third fellow worker, El tercero de ese grupo de 3 amigos, he had been born with cerebral palsy. él nació con un tipo de parálisis cerebral, no sé cómo traducirlo bien al español. And he had earned his degree and actually a PhD Y él había ganado su título y de hecho hasta un doctorado PhD before he got saved. antes de ser salvo. But when he got saved, he felt God's call on his life. Pero cuando fue salvo, él sintió en su vida el llamado de Dios. And we were at the same Bible college. Nosotros fuimos a estudiar en el mismo seminario bíblico. But he was about 10 years older. Él tenía unos 10 años más And he had cerebral palsy, so only one side of his body y worked. tenía parálisis cerebral, por lo cual solamente un lado de su cuerpo funcionaba. When he was about, I'd say 38 or 39, Cuando él tenía unos 38, 39 años, he got married. él se casó.
And it was a big deal for all of his friends. Y realmente fue algo grande para todo el grupo de amigos. And he was so excited because he thought he would never get married. Y él estaba tan emocionado porque de verdad pensaba que jamás se iba a casar. Because he had cerebral palsy. Pues por su estado de salud. And he and his wife were serving the Lord as missionaries. Su esposa y él estaban sirviendo al Señor como misioneros In Australia. en Australia. He's from Tasmania. Él es de Tasmania, no sé si lo dije bien, disculpen. And they were serving the Lord in Y Australia. estaban sirviendo al Señor en Australia. And I think it was maybe 2 years ago or so, Hace unos 2 años aproximadamente, his wife was diagnosed with cancer. su esposa, se supo que su esposa tenía cáncer. And she was the one sort of taking care of him Y en and realidad, his problems. ella realmente le cuidaba a él y con sus problemas de salud. As he got into his 50s, it became harder and harder to walk. Después, cuando él estaba en los 50, cada vez más se ponía más difícil caminar. But all of a sudden, she got cancer. Pero de repente ella tuvo cáncer. And then about a year ago, she died. Y hace 1 año aproximadamente ella falleció. Of course, she went to heaven, Por supuesto, fue al cielo. and Andrew knows that. Y Andrew, su amigo, lo sabe. But Andrew had this partner for 15 or 20 years, Pero Andrew había tenido su compañera por 15, 20 años. and now he's alone. Y ahora está solo. Can you think of somebody in your life, ¿Puedes pensar en alguien en tu vida? of somebody that you love that deals with something Alguien que tú amas que tiene que lidiar con algo. that maybe you wish you could help them with, but you just can't? Que quizás tú tienes el deseo de ayudarles con aquello, pero simplemente no puedes. This was going through my head climbing that mountain. Esto se me estaba ocurriendo ayer subiendo el cerro. The last thing was the anticipation of the peak. Lo último fue la anticipación de llegar a la cima. I got to the checkpoint at 2:01. Llegué al punto a las 14:01. The guy was looking around El hombre miraba así, to begin to stop the people. como para empezar a detener a la gente. And I just kind of sort of walked by him. Y yo como que le pasé de largo. I'm not one to ask. No soy uno para pedir permiso. I do what I need to do Hago lo que necesito hacer and ask questions later. y pregunto preguntas después. And so I just started up. I didn't even take a break. I just started up the last kilometer. Simplemente, yo no descansé nada, simplemente empecé a subir. And it still looked far away, Y todavía se veía lejos, but I knew I had reached the checkpoint, pero sabía que había llegado al punto. and there was no way that I was not going to see the Y lagoon. que no existía ninguna manera para que yo no viera la laguna. And it was still very steep, Todavía era muy empinado and people were coming down because everybody had to leave by 3. y la gente ya venía bajando porque todos tenían que salir a las 3. And of course, I was, barely walking and barely breathing. Y por supuesto, yo apenas caminaba y apenas respiraba. But every time somebody came towards me with their little sticks, Pero cada vez que alguien venía con sus palitos, they were coming down. venían bajando, I was like, "Hola! yo decía, ¡hola! How is it up there?" ¿Qué tal allá arriba? And as I got closer and closer, Mientras me acercaba, I don't know how to explain it, but there was something building inside of me. había algo, yo no sé cómo explicarlo, pero como que iba algo creciendo en mí. Because I knew soon I was going to finish this journey. Porque sabía que pronto iba a acabar con ese viaje. The struggle was behind, La lucha estaba por detrás and while I was still struggling, y mientras todavía luchaba, I could sense the end. podía sentir el final. Now, I'm not there in life yet. Pues yo todavía no estoy ahí en la vida. Look, I don't see the end. No veo el final. God may take me tomorrow, Quizás Dios me lleve mañana, but I feel like I have work to do. pero yo siento que todavía me queda trabajo por hacer. But for people that have lived the Christian life for Pero many years, para la gente que ha vivido la vida cristiana por muchos años, I think God gives grace to us as we near the end. Dios nos da gracia cuando nos acercamos al final. And there's just this anticipation of seeing Jesus. Y hay cierta anticipación simplemente que vamos a ver a Jesús. This anticipation of the struggle and the tiredness being behind us. Una anticipación de que la lucha y el cansancio están por detrás de nosotros. I made it to the top, Llegué a la cima. and you haven't been up there. People, you need to go Bueno, up pues there. no han subido gente, necesitan subir.
But there's a big like rocks Pues hay muchas rocas that looks down on the laguna. y rocas arriba de una laguna. I didn't see any of my boys up there. No vi a ninguno de mis hijos allá arriba. I knew there were some up there. Yo sabía que había algunos allá arriba. But I just crawled up into a little like cleft of a rock. Sorry about cleft, but I don't know what it is in Bulgarian either. Él llegó como a algo que podría ser como parecido a una pequeña cueva en las rocas. Where the wind wasn't blowing, 'cause it was Donde very no windy. había viento, pues era, se dice vientoso, Yeah. porque había muy ventoso. And I just Era muy ventoso. laid down and went to sleep Y simplemente me acosté y quedé dormido for about 15 minutes. por unos 15 minutos. Did you put an alarm on? I take a power nap every day. Ah, ya, ok. Le pregunté si puso alarma. Iba a estar como a las 10 de la noche. Iban a decir, ¿y dónde está ese un tal Sylvester Stallone, Nicolas Cage? ¿Dónde está? Entonces, perdónenme. Pónganse serio, gente. Él cada día toma como un power descanso de unos 10-15 minutos, así que se acostumbra a eso. So all that being said, Pues habiendo dicho todo esto, I want to give you 6 things that I learned quiero darles or that we can do. 6 cosas que podemos hacer. 1, pray. 1, orar. All I could do was pray for the people around me. Solo podía orar por la gente que me rodeaba. Now my prayers for Nacho didn't work. Mis oraciones a favor de Nacho no funcionaron. But you know what? Many times the only thing you can do for people is pray. Muchas veces, lo único que puedes hacer para la I'm gente joking. es orar. Disculpen, estoy bromeando. Pray for wisdom. Oren pidan sabiduría, Pray for strength. pidan fuerza, Pray for others. oren por otros. That's something you can do in life. Es algo que sí puedes hacer en la vida. That's something I can do for Andrew. Es algo, for who? My friend Es algo Andrew. que sí puedo hacer por mi amigo Andrew. That's something you can do for people you love that are hurting. Es algo que sí puedes hacer para la gente que tú amas, que está I'll go dolida. quickly here. Number 2, Voy a apurarme. Número 2. acknowledge the Lord. Número 2. Reconoce al Señor. That he is there. Que está ahí. That he sees you. Que Él te ve. Proverbs 3, 5, and 6. Proverbios 3, 5 y 6. In all thy ways acknowledge him, En todos tus caminos, reconócelo. and he shall direct thy path. Y Él enderezará tus veredas. 1 Peter 5 says, casting all your care upon him. Primera de Pedro capítulo 5 dice, echando todo vuestra ansiedad sobre Él. For he careth for you. Porque Él tiene cuidado para ti. Acknowledge the Lord. Reconoce al Señor. Nobody else may know what you're going through, Quizás nadie más entienda o sepa lo que estás viviendo. but God does, Pero Dios sí. and he's your Father, Y Él es tu Padre. and he loves you. Y te ama. Romans 8 uses that word Abba, like dad. Romanos 8 refiere a Dios como Abba, como papá. He allows that relationship with us. Él permite esta relación con nosotros. Number 3, Número 3. as you climb this mountain of life, Mientras vas escalando esa montaña de la vida, communicate with others. comunícate con otros. God made us to be communicative. Dios nos creó para que comunicáramos. He didn't make us to be Is that a by bird? ourselves. Well, it is, but No nos creó para estar solos. we can play Scrabble later and look it up. So, underneath that, encourage those who come across your path. Anima a la gente que cruzan por tu camino. As I passed these people coming down, Mientras yo pasaba a esa gente que venía bajando, and I went from y yo convertía de caminar así to hola en caminar en decirles hola. to a lot of the people, I said, enjoy your trip down. A muchos yo les decía, disfruten su bajada. Or I would ask them, how far is it to the top? O les preguntaba cuánto queda para llegar arriba. Or is it worth the trip? Y les decía, vale la pena. But just communicate with people. Comunica con la gente. They have been through it on some level, the same thing you're going through. En cierto nivel, ellos ya han pasado por lo mismo que tú estás actualmente viviendo. The lady taking your money at the grocery store is going through the exact same thing you're going through on some level. La dama que trabaja en la caja del supermercado, en cierto nivel está pasando por lo mismo que tú estás viviendo.
The Bible says, do unto others as you would have them do unto you. La Biblia nos dice que hagamos a otros como queremos que nos hagan a nosotros. By the way, if you don't love the brotherhood, then you don't have the love of Déjenme God. decir esto, que si ustedes no aman a la hermandad, pues no tienen el amor de Dios. Did I mention that the other day? Yo dije eso el otro día. I don't know if I don't did. know. But I don't think so. if you haven't walked up to somebody and handed them a 2,000 or 20,000 bill lately, where's the love of God in your life? Si hace tiempo, tú, did you say 20,000? Right? Isn't that 20 bucks? Okay, yeah. Yeah. Si tú no te has acercado a nadie hace mucho tiempo para pasarles un billete de 20,000, ¿dónde está el amor de Dios en tu vida? Wouldn't you like somebody to come up to you and hand you ¿No 20,000? te gustaría que alguien se acerque a ti y que te pase a ti 20,000 pesos? If you want it done to you, do it to somebody Si tú else. quieres que alguien te lo haga a ti, That's hazlo what the a otra Bible persona. says. Eso es lo que la Biblia And dice. that's what we're supposed to do as Christians. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos. That's how we encourage each other. Y así nos animamos mutuamente. You know what? As I got close to the top, ¿Sabes qué? Cuando yo llegaba a la cima, I kept asking how much is left. yo preguntaba, ¿cuánto me queda? And it reminded me Y me recordó that we need to ask for advice que in life. necesitamos pedir consejo en la vida. There are people that have been where we want to go. Hay gente que ya han pasado por donde nosotros queremos ir. Ask people. Pregúntales. Swallow your pride Traga tu orgullo and ask somebody who's been married longer than y you. pregunta a alguien que lleva más años casado que tú, How did they do it? ¿cómo lo hicieron? Give me a tip on how to have a good marriage. Dame un consejo para tener un buen matrimonio. If somebody's kids are well behaved, Si los hijos de alguien se están comportando bien, swallow your pride and ask the parents how they did it. traga tu orgullo y pregúntales a los papás cómo lo lograron. If somebody is doing something that you would like to do, Si alguien está haciendo algo que tú quieres hacer, ask. pregunta, pide Ask consejo. advice. And lastly, under communicate, Y lo último que quiero decir bajo esto de la comunicación, pity others. debes tener compasión sobre otros, para con otros. Pity other people. Compasión, empatía con otros. Don't live the life where I'm making it and they can't make it. No vivas la vida así. Yo sí lo estoy logrando y ellos no. I can do no this. pueden. I could do this. Yo sí Nacho puedo. can't. Nacho no. Don't be that person. Sorry, Nacho. Nacho's been great. El Nacho ha I've sido loved it. maravilloso. But don't be the kind of person who it's all about you and your accomplishments. No seas el tipo de persona que tu vida entera tiene que ver contigo y con tus logros. You know, sometimes people have valid excuses ¿Sabes qué? A veces la gente tiene excusas válidas why they can't do something that you might be able to do. de por qué no pueden hacer algo que quizás tú sí puedes hacer. Okay, let me finish. Ok, déjenme terminar. Be faithful when no one sees you. Sean fieles cuando nadie está mirando. That's the way you climb a mountain. Es así como tú subes un cerro. Nobody's watching. Nadie está mirando. You just have to keep going. Simplemente tienes que seguir. And nobody's patting you on the back. Nadie te está animando. And nobody's saying, let's go, Y you can nadie, do it, you can do it. nadie te está diciendo, vámonos, vámonos, tú sí, tú puedes. You just have to be faithful when nobody's Simplemente watching. tienes que ser fiel cuando nadie está mirando. Proverbs 20 verse 6 says, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Proverbios 20, versículo 6 dice, va a ser mi traducción, la mayoría de los hombres proclaman su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Be faithful when nobody's watching. Sé fiel cuando nadie está mirando. Struggle forward when nobody's going to give you credit. Lucha hacia adelante cuando nadie te va a dar el crédito. Number 5. Número 5. When you fall, get back up. Cuando tú te caes, You're levántate. going to fall. Te vas a caer. You're going to fall. Te vas a caer. You're not going to do what you think you are able to do sometimes. No vas a lograr hacer lo que tú crees que vas a poder hacer. But you have to get back up. Pero tienes que volver a levantarte. A just man falleth 7 times and riseth up Ay, again. ese ventilador. El hombre justo, no lo voy a buscar. El hombre justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. When I fell yesterday, Cuando me caí ayer, and there was one guy, the guy looking for his bag was walking back up. There was a guy looking for his bag. había He un saw me. hombre que buscaba un bolso y él de pronto estaba subiendo y él me vio. And I don't know what I tripped on, but something
branch or something. I went. No sé qué me estorbó, quizás como una rama o algo, pero me caí hacia adelante. And of course, he's like, "Can I help you? Are you Y okay?" por supuesto él decía, ¿te puedo ayudar? ¿Estás bien? I could have broken both legs. I would have said I was okay. Capaz yo pude haber roto, quebrantado ambas piernas, los huesos, y igual le habría dicho, yo estoy bien. And I just wiped myself off and kept going. Yo me limpié y seguí. But it was only like 5 seconds and there was blood all over my hand. Pero de repente solo habían pasado como 5 segundos y mi mano estaba cubierta en sangre. But he was going the other way. Pero él iba hacia la otra dirección. And so I was by myself. Entonces yo estaba solo. I just poured some water on my hand. Le puse un poquito, you didn't have any water hardly. Yeah. Puse un My poquito last de point. agua. Puse un poquito de agua en mi mano. You know what? Nobody knew that I had fallen. Nadie sabía que yo me había caído. Nobody was there I didn't have mommy there to dress my wound. No estaba mi mamita ahí para curar mi herida. I didn't have anybody around with their violins playing sad music. No había Oh. nadie ahí con sus violines tocando música triste. I didn't have David's, women out there. Saul has slain his thousands, David his tens of thousands. I think you're done, brother. No, I'm just kidding. No tenía, no era como David, no That's the tenía, Bible, brother. no tenía todas las mujeres de David diciendo que Saúl había matado sus miles y David sus dieces de miles. ¿Está bien dicho? ¿Cómo es? 10 miles. Sometimes you'll just have to lick your own wounds and keep going. Esta es una referencia a los gatos o perros. Él dice, a veces simplemente tienes que lamer tus propias heridas y seguir. And then lastly, keep filling your bottle. Último, sigan rellenando sus botellas. And we don't have time, but I just want to say the spiritual part of it. Spiritually. No tengo tanto tiempo, pero quiero hablar de esto de manera espiritual. But it applies to every area of life. Eso aplica a todas las áreas de la vida. But spiritually, you have to keep filling your bottle. Pero espiritualmente tienes que seguir rellenando tu botella. I realized after kilometer 5 or 6, I did not have enough water. Me di cuenta después de como 5 o 6 kilómetros que yo no tenía suficiente agua. At the checkpoint, there was a fountain of water. En el punto había una fuente de agua. But I was sneaking around the guard to Pero continue going. acuérdense, yo como de manera oculta quería pasar de largo el guardia para seguir. And I did not see the water. Y yo no vi el agua. And I'm thinking to myself, at the top, I'll be able to drink from the lagoon. Y yo pensé en mí que llegando arriba podré tomar agua de la laguna. And I went all the way up Y subí hasta arriba without water and all the way back down to the checkpoint. sin agua y volví abajo hasta el punto. But at the checkpoint, there was that water. Pero en el punto había agua. And when I took that water, I was Y revitalized. sabes qué, cuando yo tomé esa agua, como que reviví. I stuck my head in it, Yo puse mi cabeza I debajo drank de it. esa agua, la bebí and I left with a full bottle. y salí con la botella llena. But a funny thing happened. Algo chistoso sucedió. Another kilometer, and I was out of water. 1 kilómetro después y no me quedaba más But I agua. came across a little river. Pero crucé por ahí un arroyo. So I stuck my bottle into that water Así que puse mi botella ahí en el agua and filled that bottle up y again. la rellené una vez más. And after another kilometer or 2, that bottle was gone again. Después de como 1 o 2 kilómetros más, And I ya crossed estaba another vacía river. de nuevo y me topé con otro And I filled arroyo it up again. y lo rellené una vez más. This is what life is about. Así se trata la vida. And spiritually, you need to keep yourself thirsty for Y the things of God. espiritualmente hablando, necesitas permanecer sediento por las cosas de Dios. Keep filling up that water bottle. Sigue llenando esa botella de agua. There's a saying ¿Sabes qué? Hay un dicho. and you have great mountains here, Aquí tienen cerros but in America we have increíbles. the Rocky Mountains. Pero en Estados Unidos tenemos una cordillera que se llama Rocky. And the saying goes like this. Y hay un dicho. The first time you see the Rocky Mountains, La primera vez que ves la cordillera Rockies, the Rocky Mountains are wonderful because of what they are. los Rockies son maravillosos por lo que son. The second time you see the Rocky Mountains, La segunda vez que ves los Rockies, the Rocky Mountains are wonderful because of who you are. son maravillosos por quién eres tú.
Because once you've already seen something, Porque una vez que has visto algo, and it's natural for us to get used to y something, es natural que nosotros nos acostumbramos a las cosas, like your first time in church, como la primera vez que te hearing congregaste, people sing, escuchando gente cantar, like And Can It Be, como canciones como... or Amazing Grace. What's and can it be? We just sang it the other day. Nacho, da, 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 dan, da, dan, da, da, da. O maravilloso es el gran amor, o canciones como Maybe the first time you heard those words, Divina Gracia. Quizás la primera vez que escuchaste esas palabras, it was just like flowing over you. como que estuviera The fluyendo joy el and gozo and the amazement at God's love. y la maravilla en cuanto al amor de Dios. But if you are in church for 5 years or 10 years and you've sung that song 100 Pero times, si te congregas unos 5, 10 años y has cantado esa canción unas 100 veces, the words to that song are just as beautiful. las palabras de aquella canción siguen siendo tan bellas. But your enjoyment of that song depends on you. Pero, give me a second. Your fulfillment in that song. Pero el provecho que tú sacas de esa canción depende de ti. You have to keep filling up your bottle. Tienes que seguir rellenando tu botella. That's the key to life. Es una de las llaves de la vida. He says, I'll pour water on dry ground, on the thirsty. I'll give water to the thirsty. Él dice, yo daré Isaías. agua a los sedientos en el libro de Isaías. Stay thirsty Sigue sediento for Jesus in the spiritual por life. Jesucristo en tu vida espiritual. And someday, Y algún día, and we're looking for him tomorrow. We're looking for Jesus nosotros lo tomorrow. estamos esperando el día de mañana que venga But Cristo. someday soon, Pero algún día pronto, it'll all be behind us. todo eso va a estar detrás. And we'll see Jesus face to Y face. nosotros veremos a Jesús cara a cara. And one day soon, Y un día pronto, you people ustedes are going to climb van Mount a Castillo. subir el Cerro Castillo. Do it. Climb it. Háganlo, súbanlo. Thank you for your attention. Gracias por su atención. And thank you for your love to our family. Y gracias por el amor que han demostrado hacia nuestra familia.